Esto es lo que le tocó pagar a un empleador que no afilió a su empleada del servicio doméstico a la Seguridad Social. Estos son historias de la Corte. Esta es la historia de Doña Socorro, una empleada del servicio doméstico que durante 20 años prestó sus servicios de aseo a una persona a la cual llamaremos Lorenza, quien durante todo ese tiempo no afilió a su trabajadora al sistema de seguridad social. Y gracias a esta omisión le tocó reconocer de su propio bolsillo las prestaciones que le hubiesen correspondido al fondo de pensiones. Cabe resaltar que esta es una historia real, son hechos reales que se encuentran contenidos en la sentencia T014 de 2015 de la Corte Constitucional. Sin embargo, para preservar la identidad de las personas que fueron parte de esta historia, se han cambiado los nombres. Resulta que Doña Socorro trabajó en la casa de la señora Lorenza entre los años 1992 y 2012 como empleada del servicio doméstico. Entre ellas existía un acuerdo verbal en el cual Doña Socorro iba a la casa de Doña Lorenza los días lunes, miércoles y sábado entre 7 de la mañana y 2 de la tarde y los domingos de 7 a 11 de la mañana, y por eso recibía una remuneración de 12.000 pesos diarios. En el mes de noviembre de 2012, la señora Lorenza decide terminar la relación laboral entre ellas. Decide que no quería que regresara a su casa y no le reconoció ni la liquidación ni la indemnización por los años laborados. Adicionalmente, durante esos 20 años, la señora Lorenza jamás afilió a su empleada doméstica, es decir, a Doña Socorro, al sistema de seguridad social, y para el momento en el cual la había despedido, ella ya tenía 76 años y tenía una enfermedad diagnosticada que era artrosis, por lo cual no podía desempeñarse laboralmente para obtener un ingreso económico, ni tampoco tenía derecho a la pensión. De hecho, era subsidiada en el régimen de salud. En el mes de abril del año 2013, Doña Socorro acudió ante el Ministerio de Trabajo y citó a su empleadora, a la señora Lorenza, con el fin de llegar a una conciliación amigable ante el inspector de trabajo. Sin embargo, Doña Lorenza negó cualquier relación laboral con la señora Socorro, indicando que lo que había pasado era que ella le había hecho un préstamo a Doña Socorro y que ella se lo estaba devolviendo en trabajo. Por esta razón, no se llegó a ningún acuerdo. En este caso debemos recordar que el Ministerio de Trabajo es una entidad de inspección, vigilancia y control, por lo cual el inspector de trabajo no puede obligar a un empleador a que le reconozca absolutamente nada a ninguno de sus empleados. Esta facultad solamente la tiene un juez de la República y se debe, en ese caso, iniciar una acción legal, es decir, una demanda laboral. Doña Socorro procedió entonces a interponer una acción de tutela en contra de su empleadora, la señora Lorenza. Sin embargo, el juez de primera instancia negó el amparo, pues consideró que ella contaba con otros mecanismos para el reconocimiento de esos derechos y básicamente era a través de la justicia ordinaria. Básicamente lo que le dijo fue: vaya, pague un abogado e interponga una demanda laboral. Claramente, Doña Socorro no contaba con los medios económicos para poder pagar un abogado y por esta razón ni siquiera apeló el fallo de primera instancia. Sin embargo, en el año 2014, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional seleccionó esta tutela para su análisis y cambió completamente la historia entre Doña Socorro y la señora Lorenza. Pero antes de contarles cuál fue la decisión y cuál fue el análisis que realizó la Corte Constitucional, les voy a explicar unos conceptos claves para poder entender este caso y cómo fue que la Corte tomó la decisión. Primero, la procedencia de la acción de tutela. Debemos entender que para que proceda una acción de tutela se deben cumplir mínimo con estos 3 requisitos. Primero, que se trate de un derecho fundamental. Segundo, que no exista ningún otro mecanismo de defensa judicial. Y tercero, que en caso de que exista otro mecanismo de defensa judicial, se deba acudir a la acción de tutela para evitar un perjuicio
irremediable. Si bien es cierto que la garantía del derecho a la seguridad social no es susceptible de amparo mediante una acción de tutela, sí podría de manera excepcional proceder como un mecanismo transitorio definitivo para evitar un perjuicio irremediable en unas circunstancias especiales. Uno, que se trate de sujetos de especial protección constitucional en razón de su edad, su estado de salud o en el caso, por ejemplo, de ser madres cabezas de familia. Dos, que el no pago de esa prestación afecte derechos fundamentales, especialmente el derecho al mínimo vital. Y tres, cuando se hayan accionado otros mecanismos administrativos o judiciales sin llegar a ningún resultado, como por ejemplo haber acudido al Ministerio de Trabajo. Ahora, las acciones de tutela se formulan en contra de autoridades públicas o en contra de particulares que ejerzan funciones públicas. Sin embargo, también podrían proceder en contra de particulares cuando el sujeto que solicita el amparo se encuentre en un estado de indefensión o subordinación respecto a ese particular, como por ejemplo el caso de los trabajadores frente a sus empleadores. Segundo, la pensión sanción. La pensión sanción se encuentra establecida en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 y como su nombre lo dice es una sanción que se le impone al empleador que ha omitido el pago y la afiliación de sus trabajadores al sistema de seguridad social en pensiones y que esos trabajadores hubiesen laborado por lo menos durante 10 años continuos o discontinuos con ese empleador y que adicionalmente hubiesen sido despedidos sin justa causa. En este caso, al empleador le corresponderá reconocer esa pensión proporcional al tiempo laborado, siendo mínimo el salario mínimo y con base al promedio de salario de los últimos 10 años. Tercero, los elementos del contrato de trabajo. Un contrato de trabajo se rige básicamente por 3 elementos. Primero, la actividad personal, segundo, la remuneración y tercero, la subordinación. Básicamente, la subordinación es la imposición de órdenes y reglamentos al trabajador por parte del empleador. Adicionalmente, se presume que toda actividad personal de trabajo se encuentra regida por un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. En el caso de los contratos verbales se presume que son a término indefinido, pues recordemos que los contratos a término fijo expresamente la ley señala que deben constar por escrito. En el caso de que se trate de otro tipo de acuerdos, pues el empleador tendrá la carga de probar que se trata de otro acuerdo y no de un contrato de trabajo. Respecto a los empleados del servicio doméstico, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que a pesar de lo que piensan muchas personas que es una actividad informal, ellos tienen todos los derechos que tiene cualquier trabajador. En ese orden de ideas, sus empleadores deben 1. Afiliarlos a la seguridad social, 2. Reconocer la remuneración pactada y 3. Respetar la jornada laboral máxima. Adicionalmente, se le deben reconocer todos aquellos derechos y prestaciones que son irrenunciables en todo trabajador. Ahora el análisis concreto del caso. En este caso, la Corte Constitucional decide que sí era procedente la acción de tutela en vista que 1. Doña Socorro era una persona de avanzada edad. Recordemos que para el momento del despido tenía 76 años y para el momento en el cual la Corte Constitucional selecciona esta acción de tutela ya tenía 78 años, por lo cual era un sujeto de especial protección constitucional. Segundo, que debido a su avanzada edad y a sus condiciones de salud, recordemos también que ella ya tenía diagnosticada una enfermedad que era artrosis, pues no podía trabajar, por lo cual no podía percibir ingresos económicos. Tercero, que doña Socorro tampoco podía acceder a una pensión mediante un fondo de pensiones en vista que no cumplía los requisitos, entre otras, porque su empleadora, la señora Lorenza, nunca la había afiliado ni había realizado aportes al sistema de seguridad social. Y cuarto, porque doña Socorro sí había realizado unas acciones administrativas con el fin de que le reconocieran sus derechos. En este caso había acudido ante el Ministerio de Trabajo, sin embargo, no logró llegar a ninguna conciliación con su empleadora. Respecto a la relación laboral, la Corte Constitucional consideró que sí se reunían los requisitos del contrato de trabajo,
pues se logra demostrar que doña Socorro en efecto sí prestó sus servicios como empleada del servicio doméstico en la casa de la señora Lorenza entre los años 1992 y 2012, que durante ese tiempo estuvo subordinada, pues recordemos que las labores del hogar son dirigidas por el empleador, y adicionalmente recibía un reconocimiento económico o una remuneración equivalente a 12.000 pesos diarios. Por otro lado, la señora Lorenza nunca la afilió al sistema de seguridad social. Esta relación duró por lo menos 10 años, que es lo que nos exige el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, y además el despido se produjo sin justa causa, y para el momento del despido doña Socorro ya tenía 76 años. Así que la decisión de la Corte fue la siguiente. Primero, revocar la decisión del juez de primera instancia y ordena amparar los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de doña Socorro. Segundo, ordena a la señora Lorenza el reconocimiento de la pensión sanción en favor de doña Socorro por un salario mínimo mensual legal vigente, los cuales serían pagaderos los 5 primeros días de cada mes. Adicionalmente, en vista que doña Socorro no contaba con los mecanismos económicos para contratar un abogado e interponer una demanda laboral, la Corte Constitucional le impone esta carga a la señora Lorenza, quien debía buscar un abogado e interponer la respectiva demanda laboral dentro de los 4 meses siguientes a esta sentencia de la Corte Constitucional. En caso contrario, esta decisión, que inicialmente era transitoria, se convertiría en una decisión permanente y sería doña Lorenza quien el resto de la vida de doña Socorro tendría que asumir el pago de la pensión sanción. Y hasta aquí llegó Historias de la Corte. Cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció esta historia, ustedes qué hubieran hecho en el caso de doña Socorro y qué les pareció la sanción que le impusieron a doña Lorenza. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse y nos vemos dentro de 8 días con una nueva historia.